Hola, bienvenidos. Hoy la idea es que exploremos cómo van a quedar la ecuación de valores propios en el caso de que trabajemos con la representación en una base continua y tomamos el observable posición como el observable con espectro continuo. Entonces, la idea es que exploremos y veamos que efectivamente la ecuación en general pues, nos va a quedar en términos de una ecuación diferencial. Y para esto entonces vamos a explorar primero el caso unidimensional. Recordemos que la ecuación de valores propios tiene esta simple estructura, ya la hemos estudiado varias de veces. Y ahora, ¿cuál va a ser qué es lo que quiero que hagamos? Vamos a coger esta ecuación y la vamos a representar en posición. Ya sabemos que para hacer esto lo que tengo que hacer es esto. ¿Cierto? Esta sería la representación en posición de nuestra ecuación de valores propios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Usualmente lo ponemos con prima. Entonces, ¿qué es lo que sucede a este lado? A este lado es trivial porque este lado es simplemente la proyección del estado en la base, que es la función de onda de este estado. Por acá, déjenme repasar, esto ya lo hemos hecho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Quiero obtenerlo esto en términos de la representación del estado y la representación o el elemento matricial de A. Y para eso entonces voy a incluir aquí una identidad con la relación de completez. Y esa identidad sabemos que va en términos de estos señores, de este producto exterior, como una integral. Entonces cuando introduzco aquí la identidad, obtengo aquí este tipo. Y esto es simplemente el elemento matricial de A veces la función de onda de A, que es lo que tengo acá. Entonces, concluyendo, vemos que la ecuación de valores propios en el espacio de funciones de onda va a quedar simplemente con esta forma. Entonces, esto es completamente general, pero entonces podemos extraer información un poco más precisa si hacemos casos más particulares. ¿Qué vamos a suponer? Entonces vamos a ir descubriendo, como en mecánica clásica también sucede, que los observables en general los vamos a poder escribir como en términos de la posición y el momento, ¿sí? Sobre todo pues, en un caso donde hay solamente un grado de libertad. Después pues, tendremos que incluir otros observables como el spin, que ya no se puede escribir en términos de estos. Pero entonces supongamos que mi operador A se va a poder escribir en términos, o mi observable se va a poder escribir en términos de los observables posición y momento. Entonces pueden existir varias situaciones. Una situación es simplemente que el observable sea compatible con la posición. Entonces, si es compatible con la posición, ya sabemos que, como estamos trabajando con un solo grado de libertad, la posición ya en sí es un conjunto completo de observables compatibles y por tanto, este señor tiene que quedar diagonal. ¿Listo? Entonces, los elementos matriciales de A son diagonales, quiere decir que entonces va a haber una delta de Dirac por ahí y la ecuación va a quedar, la ecuación de valores propios va a quedar con una ecuación algebraica. Otra situación sería cuando A es incompatible. Y ahora lo que quiero mostrar es que esto implica que la ecuación va a ser una ecuación diferencial en general. Entonces veamos estos casos un poco más en detalle. El caso en que es compatible, pues nosotros ya habíamos dicho, si tengo un conjunto completo de observables compatibles y encuentro otro operador que sea compatible con estos, entonces este otro tiene que ser función de los elementos del conjunto de observables compatibles. O sea, A tiene que ser función de X y punto. No puede ser función de P porque entonces ya no sería compatible con X. De tal manera que el elemento matricial de A se puede escribir de esta manera y ahí ya es sencillo porque yo sé cómo este señor actúa sobre X, ¿cierto? Es simplemente evaluar F en el argumento X. Y este en cambio sigue aquí derecho y ahora tengo la función de onda de A. De tal manera que entonces cuando yo reemplazo esto en mi ecuación de valores propios, tengo que la ecuación de valores propios va a tomar esta forma, que como decía, advertí anteriormente, tiene una forma algebraica.
¿Qué pasa si el operador no es compatible? Entonces vamos a escoger primero un caso un poco sencillo, que es simplemente que A es una función del momento. ¿Ok? Entonces, si es una función del momento, aquí simplemente este término lo puedo escribir de esta manera y entonces nosotros ya sabemos, la anterior vez habíamos visto cómo expresar estos términos en términos de la representación de P. Y recordemos que la representación de P en el espacio de funciones es la derivada. De tal manera que entonces este señor se va a poder escribir como la función, la misma función, pero ahora con el argumento menos i h barra la derivada con respecto a x, veces la función asociada a a. Eso era lo que habíamos aprendido para P. Entonces, en este caso, lo que yo estoy viendo es que mi ecuación de valores propios, o sea, si yo reemplazo esto acá, tengo que mi ecuación de valores propios se va a ver así. ¿Qué era lo que advertía? Tengo que la ecuación de valores propios resulta en una ecuación diferencial. O sea, que resolver una ecuación de valores propios es equivalente a resolver una ecuación diferencial en este caso. ¿Listo? Bien, ahora, más general, hagamos un poquito más general esto. Había hecho la suposición que A solo dependía de P. Supongamos que depende de X y P, pero de una manera bien particular. Fíjense cómo yo supongo esto. Voy a suponer que depende máximo de potencial cuadrado del momento. Parece bastante restringido, pero sucede que en gran variedad de situaciones eso es correcto. ¿Sí? O sea que vamos a necesitar máximo la segunda potencia de P. Y lo voy a partir de esta manera. O sea, es un polinomio en P con funciones arbitrarias de X, pero algo importante que ya voy a discutir mejor, todas esas funciones están a la izquierda, ¿cierto? A la izquierda de los P's. ¿Listo? Veamos por qué esto es importante. Entonces ahora lo que yo quiero es evaluar este señor, por ejemplo, para este término. Entonces si hago eso para este término, veo que este señor ahora viene y puede actuar directamente sobre X, ¿cierto? Entonces cuando actúa sobre X, yo ya sé cómo él actúa, porque es una función de X. Y él actúa simplemente como esta función evaluada en el argumento X. Y ahora es un escalar que puede salir, ¿cierto? Un número complejo que puede salir. Y este X entonces ahora sigue y se topa con P. Y ahí entonces encontramos a la representación de P, que es menos IH barra la derivada con respecto a X, actuando sobre la función de onda de A. Entonces vemos por qué es importante que las funciones f de X estén al lado izquierdo, porque entonces yo sé cómo actúan sobre este lado. Y en general entonces voy a tener que este señor para este A de esta forma tiene esta estructura. Entonces la función 0 evaluada en X veces la función de onda A, la función 1 evaluada en X veces esta representación que era lo que habíamos visto. Aquí f2 evaluada en X y aquí tengo la representación de P al cuadrado, actuando sobre la función de onda. Entonces, si seguimos la misma línea de ideas, lo que tenemos es que si A en general es una función de X y P, pero yo veo que X siempre está a la izquierda de P, entonces tengo que la ecuación de valores propios se va a reducir a esto. O sea, donde aparece X lo reemplazo por la variable X, donde aparece P lo reemplazo por su representación, menos IH barra derivada con respecto a X. Estreso esto si esto sucede. Ahora, lo mismo si yo no hubiera considerado una sola dimensión, sino 3 dimensiones, entonces lo mismo iba a suceder. Entonces aquí iba a aparecer el vector posición y aquí iba a aparecer menos IH barra el gradiente, ¿cierto? Pero lo mismo va a suceder donde estaríamos aplicándolo sobre una función que está definida sobre R3, ¿cierto? Aquí aparecería también el vector posición. Entonces toda la discusión se extiende a R3 fácilmente. Pero entonces queda un sinsabor. Aquí he hecho unas consideraciones bastante fuertes y es que X está a la izquierda.
¿cierto? ¿Qué sucedería en general? Entonces eso va a ser una discusión que merece su propia sesión, así que la dejamos para la próxima vez. Muchas gracias y hasta luego.